Bienvenidos a este programa de Sentidos Opuestos. Hoy tenemos una invitada muy especial, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes. Con ella vamos a abordar el tema de gobierno digital. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme en su programa, un honor. Paula, yo tengo algunos años de estar ahí metido en el tema de políticas públicas, haciendo análisis. He estado del otro lado del mostrador, no estás vos, pero del lado de la Asamblea Legislativa. Y siempre el tema de gobierno digital ha estado por ahí dando vueltas a tal punto que en algún momento, me acuerdo, hace muchísimos años existió una oficinita o era un programa dentro de RACSA, luego creo que hubo algo con el ICE, luego trasladaron ese departamento, no sé, al Mideplan, estuvo en el Mideplan, luego no sé si el Ministerio de Hacienda. Me refiero a la oficina de gobierno digital. Algunos esfuerzos de lo que se ha hecho en esa oficina. Está lo del pasaporte, que se puede sacar ahora del Banco de Costa Rica, o la cédula, la licencia de conducir, que son esfuerzos que se hicieron desde esa, desde esa oficina. SICOP, creo que algo, el sistema de compras de la administración pública, también ligado a RACSA. Y quisiera saber, ¿dónde estamos, Paula, en este tema de gobierno digital? Y si nos puedes mencionar el tema de OCDE, que hace poco sacó un informe en relación a cómo está Costa Rica en el desarrollo de lo que podría ser ese gobierno digital o gobernanza digital. Y tal vez por ahí empecemos esta conversación. Muy bien, muy buena pregunta y voy a tratar de enfocarme en los tres temas. El primero es gobernanza. Nosotros, la Asamblea Legislativa recientemente aprobó un proyecto de ley en donde ya quedó constituido que el MISIT tiene que atender una agencia, crear una agencia de gobierno digital. Y nosotros estamos en proceso de su reglamentación y demás. Pero esto ciertamente lo que dice es eso, que el MISIT es no solamente el rector del tema, pero que tiene que tener dentro de su estructura una agencia que atienda temas de gobierno digital y hay que equiparla. ¿Eso como un órgano desconcentrado del MISIT o dentro de la estructura del ministerio? Dentro de la estructura del ministerio. Okay. Entonces nosotros también el año pasado recordarán que el presidente, con el aval del ministro de Hacienda, no solamente le adjudican al MISIT un incremento presupuestario de un 52%, pero también se le aprueban 43 nuevas plazas. Y dentro de estas 43 nuevas plazas, un número importante, alrededor de entre 17 y 20, están designadas para que equipen, para llenar esta agencia de gobierno digital. Es decir, porque en este momento hay 3 personas en el ministerio que atienden este tema. Entonces, es muy difícil que el MISIT, teniendo esa rectoría, con 3 personas, pueda echar a andar ese montón de iniciativas que ahora te voy a comentar, en donde, por dicha, se involucran otros actores y son ellos también los que nos están apoyando a que todas estas iniciativas salgan. Sí. Ahora que estás mencionando eso, las 3 personas dedicadas desde el MISIT al tema, de inmediato se me viene a la cabeza las diferentes entidades gubernamentales con mucho presupuesto, como la Caja Costarricense de Seguro Social, o como el mismo ICE, o RACSA pequeñita, pero bueno, con ciertas capacidades, el RECOPE, el Ministerio de Educación Pública. Estamos hablando de entidades públicas muy grandes, que cada una tiene sus departamentos de informática y por ahí andan cada una comprando los tarros por su lado y el software, desarrolla su software por su lado, y siente uno como que no hay coordinación, o como que no se hablan unas entidades con otras. Si vas a hacer un trámite de una cosa en forma digital en una entidad, vas a otra y ni siquiera te acepta firma digital para empezar. Entonces, ¿cuál es el gran reto que tienes desde gobernanza digital? Ese que acabas de mencionar, precisamente que exista una coordinación interinstitucional en todo lo que tiene que ver con la digitalización del gobierno. Esto es una tarea del MISIT. Y a hoy o en administraciones pasadas, ese papel, el MISIT, no es que no lo había sabido llevar. Yo creo que es muy difícil que un ministerio tan pequeño y con un presupuesto tan bajo, si no cuenta con el apoyo del presidente en este caso, es muy difícil que el MISIT pueda lograr hacer esa tarea tan enorme. ¿Por qué digo enorme? Porque estamos hablando de la digitalización del gobierno. Y como bien vos mencionaste, se vuelve más complicado cuando cada institución hace lo que quiere por su lado, sobre todo en temas que tal vez no se maneja la expertise. Y voy a usar un ejemplo muy sencillo: ciberseguridad.
ciberseguridad ha sido una acción que nos ha permitido a destapar todos estos temas que vos estás mencionando. No existe la expertise a nivel interinstitucional en temas de ciberseguridad. Entonces, no se cuenta con la protección. Sistemas operativos, le han contratado servicios a empresas grandes que se dedican a ofrecer este tipo de servicios internacionales, que para nosotros es fantástico porque empezamos a homologar o a agrupar ministerios en un mismo sistema operativo. Después es más sencillo atender algún tipo de requerimiento técnico si se quiere, pero también a la hora de negociar contratos, ¿verdad? Que hablamos de economías de escala. Claro. Eso es más sencillo versus que sea un software hecho a la medida, en donde tal vez el código fuente ni siquiera es dueño del gobierno, entonces nos resulta muy complicado y muy costoso hacerle mejoras a ese software. Entonces estamos tratando, pero esto de agruparlos. Pero esto significa que el ministerio se ha dado la tarea de levantar un inventario, o sea, a ese nivel de qué es lo que tienen todos, cuáles son las necesidades. De nuevo, para estandarizar, si se quiere, un poco más el tema de la transformación digital. Nosotros también estamos trabajando en un decreto en donde estamos impulsando lo que se llama el sello digital. Y el sello digital lo que es que el MISID pueda darle ese sello de aprobación, ¿sí? De que se cumplieron con los requerimientos estándares, que no se están dejando fuera temas de ciberseguridad, interoperabilidad, muy importante, ahora me refiero a eso, etcétera, etcétera. El MISID tiene que ser ese ente regulador, somos el rector en transformación digital. Y nosotros tenemos que tener esa, si se puede, esa rectoría, ¿sí? De que a nivel gobierno se está haciendo de forma ordenada toda esa transformación digital. Pero hasta tanto nosotros no podamos tener esa agencia equipada con personal, nos resulta muy difícil. Lo que sí ha pasado en esta administración es que esa conciencia de transformación digital se tiene en el gobierno y están recurriendo al MISID, como debe ser, para consultorías cuando tienen que renovar un contrato. Usted me podría dar el visto bueno de que no estamos dejando nada por fuera. Para temas de, estamos considerando implementar con salud digital, voy a usar ese ejemplo, es clarísimo, trabajando de maravilla con el Ministerio de Salud para toda la transformación que comprende la iniciativa de salud digital. Aquí estamos hablando de temas de interoperabilidad, de compartir datos, de sistemas operativos, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Cuando uno habla de gobierno digital y ha leído un poquito de lo que pasa en el mundo, uno se encuentra a un país pequeñito que aparece prácticamente a la vanguardia en gobierno digital, que es Estonia, país báltico, 1 millón y un resto de habitantes. A principios de los 90 su economía absolutamente destrozada, no había nada. Es cuando sale del control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y hoy ese país pequeñito está al frente, y hasta donde yo tengo entendido prácticamente todo se hace en forma digital. La gente desde su casa con su computadora hace todos los trámites de todo, casi que no hay papel en las oficinas. ¿Cuál es el norte, cuál es el modelo a seguir, o el norte que como país o como MISID estamos tratando de, no sé, el norte que le da dirección a las políticas públicas, o el ejemplo que se quiere emular? Europa. La Unión Europea. La Unión Europea. ¿Y por qué no hablo específicamente de un país? Estonia es no la utopía, pero la meta, ¿sí? El punto norte de nosotros como gobierno en decir, ahí es a donde queremos llegar. Okay. Pero ¿cuál es la particularidad que tiene Estonia? Usted lo mencionó. Estonia comenzó en los 90s, era una economía destruida por las razones que comentaste. Entonces ellos en los 90s deciden montar su gobierno en la digitalización. Entonces ellos no tuvieron esa transición que nosotros sí que estamos pasando, que es pasar del papel a lo digital. Estonia comenzó de cero. Más sencillo hacerlo así. No que hubiera sido una tarea sencilla, pero es otro ángulo diferente al de Costa Rica. Con ello no quiero decir que no estamos colaborando. Vea qué interesante. Nosotros, la Unión Europea, dentro de su estrategia de Global Gateway y Alianza Digital, uno de los tractos muy importantes tiene que ver con gobierno digital. Costa Rica lo lidera en Latinoamérica y tenemos el acompañamiento de Estonia. Entonces, específicamente con Estonia estamos viendo eso, y estamos viendo interoperabilidad. Cómo se interconectan la información entre instituciones
para poder hacer análisis de datos y tomar decisiones y demás. Entonces eso lo estamos viendo con ellos. Pero también estamos viendo con Portugal, que sí que pasaron de papel a digital, que son una economía relativamente pequeña. Con ellos ya firmamos se llama un TAIEX, que es como un acuerdo de colaboración en donde los dos países nos vamos a ayudar en temas de salud digital, en temas del ciudadano digital. Ellos ya tienen un app en donde los ciudadanos tienen, es como una billetera digital, vamos a llamarla así. Y en esa billetera digital ellos pueden acceder a su cédula, a su licencia y al carnet militar. Nosotros estamos tratando de, no copiando, pero recibiendo la asistencia a las autoridades portuguesas para nosotros echar a andar la billetera digital. Con España estamos viendo el tema de salud digital y aquí entramos en las investigaciones biomédicas, por ejemplo, cómo hacemos para que el país pueda incluir dentro del servicio de salud terapias nuevas que en el país actualmente no están disponibles, ¿verdad? Para que los costarricenses puedan pensar en una alternativa más. Eso lo estamos viendo con España. Con Luxemburgo estamos viendo el portal digital. Ya mencioné Estonia. Con Bélgica estamos viendo la colaboración para que ANE, que es la Agencia Nacional de Empleo, pueda tener una solución virtual, donde las personas pueden acceder a una página en internet, suben su perfil con sus habilidades y demás, y con base a ello, la solución te dice, que hay componentes de inteligencia artificial, te dice, con base a sus habilidades y fortalezas, usted puede ya aplicar a estos trabajos. Pero si usted quisiera aplicar a otros, están estos cursos ya disponibles con el INA y con las universidades y demás, y estos beneficios, subsidios que le podía dar el gobierno, por ejemplo, estas becas. Si usted aplica esto, entonces, cuando concluya con estos cursos, puede aplicar estos otros trabajos. Entonces, eso lo estamos manejando con Bélgica. Ellos ya lo tienen, ya una de sus regiones ya lo tiene disponible desde hace muchos años. Entonces, esto para decir que nuestro norte es la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos alcance a un montón de países que pertenecen a la Unión Europea, que han impulsado diferentes iniciativas de transformación digital a través de gobierno, que somos firmantes de la Alianza Digital, que es una iniciativa que Europa está impulsando en Latinoamérica, que tenemos la ventaja en muchos casos de poder colaborar con España, entonces no existe esa dificultad del idioma, ¿sí? Entre otro montón de beneficios. Bueno, nosotros dijimos, Europa es queremos que sea nuestro socio estratégico. Hay un país europeo que tomó la decisión de salirse de la Unión Europea, que es Inglaterra, Gran Bretaña. En una conversación con las personas encargadas de simplificación de trámites o mejora regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, una funcionaria mostrándome el software que ellos querían hacer para facilitarle a las empresas el que rápidamente pudieran entrar en operaciones a través de un montón de procesos que se hacen digitalmente. Y me mostró la página que ellos la tenían como modelo en Inglaterra. Y dice, mire, más o menos esto es todo lo que quisiéramos, que en ese portal ahí esté absolutamente todo. El trámite ante la municipalidad, el equivalente al Ministerio de Salud para los permisos de funcionamiento, bla, 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 bla. Y era algo inclusive mucho más robusto que el esfuerzo que se ha venido haciendo de ventanilla única vinculado al Ministerio de Comercio Exterior, la promotora de Comercio Exterior por ahí. Esa parte está también en el mapa, a ver de qué manera podemos tener nosotros un portal donde se pueden hacer en ese portal la gente se inscribe ante la caja, se inscribe ante el Instituto Nacional de Seguros, hace la gestión del Ministerio de Salud, la municipalidad, y, en fin, todo lo que se requiere para ya poder operar. Sí, el portal digital ya existe y ya en el portal digital los costarricenses pueden acceder a una serie de servicios, y lo que es eso, es un inventario en donde uno llega a un portafolio, en donde uno llega y dice, el costarricense puede llegar y decir, quiero sacar una cita médica, entonces ingresa a la página que sea, ya sea el EDUS, ya sea el Ministerio de Salud, o sea, eso se está ordenando, ¿sí? Para entonces que ellos puedan de forma virtual acceder a una serie de servicios de gobierno. Este es uno muy importante. La ventanilla única es una iniciativa que arrancó Procomer,
pero que incluye una serie de permisos virtuales que ya se pueden hacer a través de la ventanilla única, pues eso debería abrirse más. Entonces, lo que el MEIC está pretendiendo hacer o intentando hacer en colaboración con Inglaterra, fantástico, eso hay que seguirlo impulsando. Hablaste de interoperabilidad, pero quedó ahí como pendiente la explicación Sí. para que lo tengamos los que no somos Sí. tan tecnológicos como vos, las personas del ministerio. Tal vez, ¿qué significa esa vaina? Sí, muy importante pregunta. Interoperabilidad lo voy a tratar de explicar en términos sencillos. Significa que, y voy a usar el ejemplo que estamos actualmente impulsando con la caja del INS. Y lo que significa es que la caja pueda tener acceso a la información del INS. Y con ello, el beneficio último siempre es el usuario, ¿sí? El paciente. ¿Qué significa esto? En este momento, eventualmente habría que incluir también al sector privado. Voy a dar un ejemplo. En este momento nosotros sí queremos que, voy a usar el ejemplo, yo siempre uso el ejemplo de cáncer porque mi mamá fue paciente de cáncer de la caja. Entonces, para mí es muy sencillo explicarlo. A mi mamá se le permite que reciba quimioterapia, pero para recibir quimioterapia se le pide una serie de revisiones y exámenes y demás que había que hacerse con la caja. Nosotros, gracias a Dios, pudimos hacerlo fuera de la caja y con ello que la atención de su quimio fuera más inmediata. Pero ¿qué pasa en este momento? Usted va y se hace un examen en un hospital privado y ese resultado no se está pegando a la base de datos de su expediente en la caja. Entonces uno tiene que llevarlo. Esa interoperabilidad debería de existir. Claro. Es eso, es que las bases de datos, y esto es un punto muy importante, las bases de datos se mantienen en la institución que las tiene. Es decir, lo de la caja se queda en la caja y para seguir usando el mismo ejemplo, lo del hospital privado se queda en el hospital privado. Pero el dato se comparte, ¿sí? Esto es importante por el tema de la seguridad del dato, ¿sí? No es que estamos abriendo una tercera base de datos, no. Se interoperan, las bases de datos se conectan, se hablan. Y con ello, entonces, nosotros podemos eventualmente, en salud es súper importante tener esta información, porque la tenemos desagregada. Así es. Y para nosotros como gobierno, y el Ministerio de Salud y la caja, pensemos en la caja en compra de medicamentos. Si nosotros, y diabetes, que es una realidad país, si nosotros pudiéramos analizar todas las bases de datos de todas las instituciones de salud que tienen que ver con esto, entonces podríamos decir con una precisión más exacta cuánto es lo que necesita la caja comprar en medicamentos para atender la situación de diabetes del país. Actualmente no se tiene. Y estos análisis son importantes porque le ayudan al gobierno a ser más eficiente en el uso de sus presupuestos. Nos ayudan, algo muy importante, a prevenir enfermedades, ¿verdad? Los datos, como dicen ahora, el dato es el nuevo petróleo, ¿sí? El dato es lo más importante, esa información es lo más importante en tiempos de tecnología como los que vivimos ahora, ¿sí? Entonces, eso es interoperabilidad en términos muy sencillos. Finalmente, Paula, el tema de costo, implementar esto, ¿de qué presupuesto estamos hablando? Una vez escucha o se da cuenta, por lo menos en el caso de la caja, lo que la caja ha invertido a lo largo de, no sé, 20, 30 años en tratar de desarrollar su propio software, el de EDUS, que inclusive todavía está renqueando. Hubo en algún momento el gobierno de Corea del Sur hizo el ofrecimiento de donar todo el sistema de manejo de pacientes del sistema de la seguridad social. En aquel momento no se aceptó. Dijo, no, nosotros con nuestros programadores, con nuestro departamento de informática podemos desarrollar todo ese software para finalmente brindar este servicio a los costarricenses. Ha tomado todo el tiempo del mundo. Eso me imagino que si uno se pone a sumar la cantidad de dinero que se ha gastado en eso, ha sido una suma exorbitante. ¿Cómo evitar que en esa puesta en práctica de estas políticas públicas, de esta gobernanza digital, no se dilapide una gran cantidad de fondos públicos? Sí, ahí es a donde el papel del MISIT es muy importante porque tiene que mantener esa rectoría en la supervisión de los carteles que se saquen, ¿sí? Y la capacidad de las instituciones en ejecutarlos. Otro ejemplo es firma digital. El aporte que dio el Banco Central para el desarrollo de la firma digital es enorme. Y ahora tenemos a Gaudí, que es virtual.
pero la gente no está usando firma digital. Vea qué torta, y se invirtió y la solución está y es buenísima. EDUS es otro ejemplo magnífico. Nosotros tuvimos una comitiva de Portugal que vino al país dentro de esta colaboración entre los dos países para salud digital y ellos quedaron maravillados del EDUS. El EDUS es realmente, a nosotros nos lo dijo Singapur. Singapur, que es un país líder, ¿verdad? Sí. Que lo que nosotros hemos logrado hacer con el EDUS es increíble, la cantidad de información que tiene el EDUS. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que está pretendiendo hacer el MISIT en esta administración? Es sumemos o aprovechémonos de lo que ya se hizo bien, ¿sí? Fortalezcámoslo. Entonces, al EDUS sí que hay que llevarlo a la siguiente etapa y eso lo estamos trabajando con la caja, para que entonces podamos lograr que los ciudadanos se aprovechen más del EDUS. ¿De qué forma? De que puedan entrar y sacar una cita médica, ver para cuánto está su cita, que tengan recordatorios. Eso es muy importante, a nosotros se nos olvidan las cosas. Entonces, que el app pueda decirle al costarricense, recuerde que en 2 meses o la próxima semana usted tiene la cita, que puedan ver recetas médicas, que puedan pedir que se les extiendan recetas médicas. Al final, gobierno digital es el objetivo, debe siempre ser cómo hacemos para que la vida del costarricense, del ciudadano, sea más sencilla, que el costarricense no tenga que ir al servicio, que el servicio le llegue a la persona en donde sea que esté. Entonces, sí es una tarea no menor, recordemos que solo el gobierno tiene más de 300 instituciones y qué difícil estarlos revisando a todos. Por eso la importancia de este nuevo decreto que habla de este sello digital. Nosotros deberíamos de aspirar a que todas estas iniciativas tengan ese sello. Significa que lleva la validación del MISIT, que sea un ente, la Agencia de Gobierno Digital, la que se encargue de ese control, ¿verdad? Para que se haga de forma ordenada y siempre buscando en la maximización del presupuesto. Las instituciones tienen el dinero. Es simplemente de buscar la forma en cómo lo podemos utilizar de forma más inteligente. La CEPAL le hizo un análisis al país, un estudio hace unos años, y ellos lo que indican es que si nosotros logramos digitalizar una industria, hablemos de salud, el ahorro que esa digitalización le puede representar al país ronda entre el 2.8 y 3.2% del PIB, sí. Un montón de plata. Entonces, es invertir en algo que nos va a dar un ahorro. Sí. Si nosotros logramos hacerlo a nivel de todo el gobierno, ese ahorro puede llegar a representar un 8% del PIB. Entonces yo digo, esa es inversión para que eventualmente sea un ahorro y ese ahorro lo podemos pasar a educación, que es el aspiracional de nosotros, va a invertir hasta un 8% del PIB en educación. Entonces, sí, en este momento estamos invirtiendo, pero estamos invirtiendo en que el gobierno sea eventualmente más eficiente. Muchas gracias, Paula. Mucho gusto, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por la atención que han tenido hacia este programa Sentidos Opuestos.